Buen día. Bueno, siguiendo con el tema de la nueva medicina germánica. Una y otra vez siempre vamos a repetir la premisa del Dr. Hammer, que dice que la enfermedad es un programa especial de la naturaleza. Siempre vamos a tener que tener en cuenta eso. La madre naturaleza no comete ningún error. Somos nosotros los ignorantes. A lo que resulta incomprensible se le dice maligno y consecuentemente se lo combate. Solo cuando se ha entendido, y ahora con lo que él ha descubierto, las 5 leyes biológicas, podemos entenderlo. Que no necesitamos destruir, sino que estamos en posición de comprender, reordenar e integrar los hechos en un contexto biológico global que más bien es cósmico. La primera ley le llaman la ley de hierro del cáncer. Ley férrea de Hammer también se la conoce. Y él nos dice que todo cáncer se inicia con un DHS. Recordamos que así llamó al síndrome de Dirk-Hammer. Es decir, con un conflicto agudo, dramático, vivido en aislamiento y percibido por el paciente como lo más grave que jamás haya conocido, y al que no le encuentra una solución satisfactoria. Decimos que ese conflicto va a tener un color o una tonalidad. Eso es el tenor subjetivo, o sea, la vivencia en que el paciente vivió el conflicto en ese momento del DHS. ¿Y eso qué determina? Va a determinar dónde se va a localizar el foco de Hammer a nivel cerebral, es decir, en un área específica, que va a estar influenciado directamente por el shock psíquico. Hay una ruptura en el campo y esto da diferentes directivas a las células del órgano que corresponde a esa área del cerebro donde se produce el foco de Hammer. La localización del cáncer o su equivalente en el organismo va a haber una correlación exacta entre la evolución del conflicto y la de la enfermedad. En este caso estamos hablando del cáncer en los 2 niveles, cerebral y orgánico. ¿Qué es la conflictolisis? Es la solución del conflicto. Para liberar al paciente de ese Dirk-Hammer shock, el DHS en curso, es suficiente suprimir al menos uno de los elementos que lo forman. ¿Y cuáles serían estos elementos? Suprimir la situación en sí misma. O sea, el conflicto ya no tendrá razón de ser. Desdramatizar la situación, es decir, darse un tiempo y reflexionar sobre lo que ocurrió. Desconflictualizar, tomar las riendas de la situación y elegir entre 2 gestos liberadores posibles. A pesar del miedo, aceptar las consecuencias de la pérdida o tomar una decisión. Romper el aislamiento, que es hablar del conflicto, sacarse ese peso de encima, expresándolo. Y suprimir la obsesión, por derivación, que sería encontrar un sustituto para olvidar la razón del conflicto, o por evolución, que es aceptar la experiencia como positiva. Si acepto, no sufro. Si me resigno, doy y me doy pena. Tomar conciencia de la vivencia o del pensamiento negativo que está en acción. Cualquiera de estos medios alcanza para producir la conflictolisis. Pero se necesita a la vez, si el conflicto se hace recurrente en la vida de la persona, que ésta preste y determine la opción viable para comprender y aceptar su funcionamiento y tomar decisiones. Dentro de la primera ley biológica, otro personaje que ha contribuido mucho en el estudio de esta ciencia, el doctor Buron,
dice que es posible que exista una contradicción. La contradicción está en cómo hace el cerebro para hacer llegar las órdenes de multiplicación o de ulceración celular a las células, si el control de las mismas está desconectado, porque las neuronas que controlan ese grupo de células de un órgano específico están fuera del circuito eléctrico en el foco de Hammer. Es posible que ese mensaje sea enviado por el cerebro por otros medios, dice Buron, los microbios, ya que la mayoría de estos pueden contener cadenas de ADN que pueden ser modificadas por el cerebro y pueden ingresar nuevas órdenes a un grupo preciso de células. Este funcionamiento de los microbios es indetectable, puesto que solo dejan el mensaje y se van. Además, clínicamente es imposible detectar en tan poco tiempo algo que no se sabe que está ocurriendo, ya que según cuáles sean, se buscan los microbios de distinta manera. A las células no solamente les llegan órdenes de mutación funcional, sino también el límite de la cantidad de multiplicaciones requeridas para atender el conflicto que en ese momento está activado. Segunda ley de las dos fases de toda enfermedad. La segunda ley de Hammer dice que todas las enfermedades comienzan con un DHS, que genera una fase activa de conflicto. El objetivo de esta primera fase es orientar al ser viviente en su búsqueda de una solución duradera. En el momento en el que se resuelve el conflicto, conflictólisis, se entra en fase de reparación. Y es muy importante comprender la razón por la cual el cerebro va a actuar de manera automática frente al DHS, o frente a todo estrés que supere nuestro nivel normal de tolerancia. Es decir, aquel nivel en que el conflicto se puede resolver de manera racional o física. El cerebro carga con la información de supervivencia proveniente de todos los antepasados, desde la primera célula de la cual salieron todos los seres vivientes, hasta el día de hoy. Por lo tanto, carga con las estadísticas de miles de millones de años de supervivencia de todas las especies, por la cual el hombre ha evolucionado, hasta dar como resultado el ser humano. En estas estadísticas se contemplan dos causas fundamentales de muerte. Hay una tercera que se da en términos de selección natural de especies y solo en ciertas especies. ¿Cuáles son esas dos causas? La muerte por inadvertencia o distracción, que es cuando vivimos un conflicto psíquico, nuestra alerta vital disminuye peligrosamente, prisioneros de nuestros pensamientos no estamos en condiciones de conservar intactos nuestros reflejos de supervivencia y podemos tener distracciones fatales. Por ejemplo, correr el riesgo de ser atropellados por un auto o ser devorados por un depredador en la naturaleza. El cerebro no tolera esa situación porque está programado en términos biológicos de supervivencia. Lo único que cuenta para un cerebro es el futuro por vivir. Y la muerte por agotamiento. Si no respetamos los tiempos biológicos del reposo, nuestro cerebro no tolera ese estado, ya que no es compatible con sus términos biológicos de supervivencia, y disparará un programa especial para hacer bajar el estrés. ¿Cuál es ese programa? La enfermedad. Hay que comprender que la enfermedad es un beneficio de supervivencia. Cuando el conflicto psicológico baja la biología, el 100% del organismo de esa persona ya no está absorbido por el conflicto. Solo la parte del cerebro que mutó y la parte de su cuerpo físico que expresa la enfermedad está ahora tomada por el conflicto. Aproximadamente solo el 1% del organismo sobre el que se descargó el estrés está afectado. Aunque tener que soportar la enfermedad sea desagradable para todo ser humano, el resto del organismo puede volver a funcionar normalmente. Aquí estamos en la realidad de la biología, no en la evaluación psíquica del pensamiento humano. El pensamiento se libera a partir del momento en el que el conflicto es biologizado, o sea, materializado por la biología. Las cosas se ven con mayor claridad y hay más chances de encontrar una solución para resolver el conflicto.
Ejemplo, si una mujer diestra tiene un cáncer de seno izquierdo y le decimos es porque está preocupada por sus hijos, ella responderá, lo sé. Aquello de lo que se es consciente no programa enfermedad. Tiene que tomar conciencia de la parte inconsciente, del conflicto que está inscrito en ella, es decir, de ese 1% que ha sido bajado a la biología, para darle el tiempo a encontrar una solución. Claude Savage dice, todo aquello que tomamos en conciencia no programa, y sobre todo aquello de lo que tomamos conciencia desprograma, o da la posibilidad de desprogramar. Una vez comprendido cuáles son las principales causas de muerte en la naturaleza, se puede comprender el funcionamiento de las dos fases de la enfermedad. ¿Cuáles son esas dos fases? La primera es la de simpaticotonía. Cuando el conflicto está activo, se presenta la solución biológica encontrada por el cerebro, es decir, hacer masa, o cavar, o bloquear o desbloquear una función. En el mismo momento de estado de estrés, simpaticotonía, dependiendo de la vivencia, un foco de Hammer aparecerá en una zona precisa del cerebro. La segunda fase, que es la vagotonía, es la fase de reparación de los tejidos, de enquistamiento, de necrosis, de formación del tumor, de retorno a la normalidad de la función. Durante esta fase la persona puede tener síntomas de fatiga o de inflamación o de infección. El paso de la simpaticotonía a la vagotonía se hace en un instante. Al entrar en vagotonía se encuentra una sensación de alivio del estrés y del cansancio. En esta fase reposo equivale a una enorme fatiga, a veces una fatiga tan importante que puede ser tomada erróneamente como el síntoma de una enfermedad, y no lo es porque estamos en fase de reparación. Esto sucede, por ejemplo, lo de la fatiga enorme en enfermedades sanguíneas, por ejemplo. Hay que reconstruir la energía en el organismo buscando todas las reservas durante la simpaticotonía. Por lo tanto, el cerebro nos va a obligar a descansar. En varias enfermedades los síntomas solo aparecen durante la vagotonía, que es la fase de reparación. Y algunas personas dirán, no comprendo, me enfermé cuando mejor me sentía. Repito, no comprendo, me enfermé cuando mejor me sentía.